Semana importante para el Ayuntamiento de Zaragoza. Jueves y viernes se celebra el debate sobre el estado de la ciudad y algunos grupos municipales ya han anunciado alguna propuesta que van a llevar a esa cita. El equipo de gobierno hará balance antes de enfrentarse a las urnas y saber si los zaragozanos aprueban o reprueban su mandato. Con algunos proyectos en marcha, con otros pendientes y siempre, como siempre suele pasar en todas las legislaturas, con algunas polémicas suscitadas durante los 3 años, hablamos ya con el alcalde de Zaragoza, con Pedro Santisteve. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Zaragoza en Común deja una Zaragoza mejor de la que encontró? Bueno, Zaragoza en Común coge la ciudad en una situación lamentable. Hemos ordenado las cuentas de la ciudad como si fuera nuestra propia casa y hemos podido desplegar un trabajo en acción social, en atender la vulnerabilidad, pero también en cuestiones de movilidad que van a ser claves en las próximas décadas y van a cambiar el cariz de las ciudades, ¿no? Yo creo que hemos metido a Zaragoza de verdad en el siglo XXI y sobre todo hemos atendido situaciones de emergencia social muy preocupantes. Habla de proyectos de movilidad. Por ejemplo, una cuestión que está últimamente en la calle y en la boca de todos los zaragozanos es cuándo vamos a tener una normativa para regular la circulación, por ejemplo, de los patinetes. Bueno, pues mira, curiosamente hoy mismo en el Gobierno se van a aprobar una ordenanza que tiene que ver con la contaminación acústica, una ordenanza de ruido y una ordenanza sobre la movilidad de vehículos personales, ¿no? que es lo que son los patinetes. Pero en este campo, más que aprobar un texto articulado, lo que se va a pedir a los ciudadanos es una consulta para que nos indiquen por dónde consideran que deben moverse este tipo de vehículos, dónde consideran que deben ser aparcados y bueno, y como ya prácticamente está redactada la ordenanza, con esa encuesta que se va a hacer en los próximos 15 días, lo recogeremos y lanzaremos la ordenanza. ¿Y pero qué contempla esa ordenanza? ¿Van a poder circular por las aceras? Previsiblemente no. Pues se trata precisamente de eso, ¿no? Del respeto al peatón, yo creo que lo lógico es que estos vehículos aparquen en la calzada, no en las aceras, y que sobre todo eso, no se dificulte al peatón. Luego hay que ver, lógicamente los carriles bicis pueden servir también, pero todo el tema de velocidad y de respeto al peatón es clave, ¿no? Pero queremos conocer la opinión de los zaragozanos. Y en cuanto a la ordenanza del ruido, ¿estará ese mapa del ruido que se esperaba también que valorara las zonas de ocio nocturno, Pues a ver cuáles están saturadas y cuáles no? Hay que analizar, y la ordenanza permite eso, analizar todo el problema de contaminación acústica, separando lo que pueda ser ocio nocturno del ruido habitual en nuestras ciudades, pero luego también estudiar zona por zona, ¿no? Y tender a introducir pues elementos de mediación también para que estos problemas que a veces generan conflictos y merman la convivencia puedan ser solucionados por métodos pacíficos y sobre todo evaluar zonas concretas y proponer también salidas en las que los ciudadanos y las que generen esas molestias puedan llegar a acuerdos y que haya zonas que se puedan blindar de esos ruidos y contaminación acústica. Hay muchos proyectos pendientes, hay otros que están en marcha, por ejemplo, la remodelación del Mercado Central o también la calle Don Jaime, que ya también está en obras en esta segunda fase. ¿Le sorprende la oposición que se ha despertado a algunos de estos proyectos? Bueno, es que no, pero eso es un poco la tónica de la legislatura, ¿no? Que ha habido mucho ruido, mucho insulto a veces, muy poco guardar las formas, pero porque lo que no se ha querido es precisamente debatir sobre modelos de ciudad, ¿no? Nosotros estamos, creo que, cambiando la ciudad en un sentido de una mejora de la calidad de vida de los zaragozanos. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la calle Don Jaime, que es cota cero, es trabajar en favor de la accesibilidad. Ya sabes que hay una mesa una mesa de entidades donde se trabaja precisamente todos esos problemas de rebaje de bordillos, de accesibilidad, de por dónde movernos mejor y más la gente que tiene problemas de diversidad funcional, ¿no? Y bueno, eso es un tema, la pacificación de los centros históricos, pues que eso casi no habría ni que debatirlo, ¿no? Está asumido en toda España y diría yo que en toda Europa, ¿no? Entonces, pero hay cuestiones en las que se decide hacer ruido, luego se baja como un suflé y la gente cuando vas a la calle está encantada de poder pasear, ¿no? Habla de ruido, también lo hemos visto en muchas sesiones plenarias en el Ayuntamiento de Zaragoza. Hemos seleccionado unos momentos, unas declaraciones de todos los grupos municipales que le decían esto al alcalde. Si
¿Le queda algo de dignidad personal? Porque política sabemos que no le queda. Si el tiempo que a usted le queda de ocupar ese sillón lo va a ocupar con prudencia o va a ser el principal hooligan en la historia de este ayuntamiento. Un autoritarismo que usted resume en 3 comportamientos prototípicos: la búsqueda del enemigo exterior, el victimismo y la cólera. Jamás pensamos que un día le reprobaríamos por romper los valores democráticos. ¿Qué tipo de izquierda son ustedes si se comportan como la peor derecha, caray? Eran las declaraciones que hacían los Vaya selección que has hecho. Eran, además, hemos sacado del momento en el que se le reprobó a usted en el Pleno, se le reprobó como alcalde. ¿Ha sido imposible llegar a pactos esta legislatura? Esta legislatura yo creo que está teñida por lo que está ocurriendo en este país, ¿no? Por un nivel de un clima político en el que no se habla de proyectos, no se habla de estrategias de futuro, no se habla de modelos de ciudad, todo se personaliza, todo acaba en el insulto, en la bronca, en el ruido. Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar y tenemos que hacer un esfuerzo todos. Yo creo que hay que volver a la argumentación, a los modelos de ciudad, debatir de políticas y no a este tipo de confrontación, ruido y de cortinas de humo que parece que bueno, está claro que se pretende invisibilizar el trabajo que ha hecho un gobierno en minoría, pero con un esfuerzo ingente, y yo creo que los zaragazanos lo están notando, ¿no? Porque yo cuando salgo a la calle, desde luego, este ambiente para nada, ¿no? Y a la gente agradece el esfuerzo que estamos haciendo y lo está notando en cosas claves para su vida, ¿no? ¿Se esperaba usted este tono cuando llegó a la alcaldía? No, para nada, para nada. Yo vengo del mundo del derecho en el que estamos acostumbrados a debatir, a argumentar de forma racional, a tratarnos con respeto, a cuidar las formas, con lo cual a mí me ha sorprendido, ¿no? este nivel de confrontación. Pero yo creo que habla de la necesidad de un relevo también en la clase política, de que entren caras nuevas y de que se empiece a hablar de forma relajada, pensando en que todo el mundo tiene algo que contribuir y que todo el mundo hay que partir de que está con buena voluntad en esto de la representación pública y que por consiguiente hay que sumar. Entonces yo a veces me quejo de que no hay un gran pacto por la ciudad, no hay un gran pacto por poner... Zaragoza está en el mapa, Zaragoza es una ciudad cosmopolita. Cuando salimos fuera vemos que nos conocen y nos reconocen mucho mejor que nosotros mismos, ¿no? Entonces a mí eso me sabe malo, que nosotros en nuestra ciudad y más los representantes políticos no seamos capaces de estar a la altura de una ciudad que tenemos, que es estupenda, ¿no? Muy conocida al exterior y en algunas cosas puntera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a sacar pecho de ciudad, ¿no? Y vamos a estar contentos por defender de la mejor forma posible una ciudad, pero conforme a un modelo, pues, como el que estamos hablando, ¿no? De movilidad, de atención a las personas, de cultura para todos. Por ahí va, ¿no? Para hablar de todos estos proyectos y sobre todo para poder hacerlos realidad, ¿qué presupuesto va a tener la ciudad de Zaragoza para el año que viene? Bueno, el presupuesto está trabajándose y vamos a sacarlo a la mayor brevedad. Van a aumentar obviamente las inversiones. El haber salido del plan de ajuste, el haber reorganizado las cuentas, el haber saldado deudas, el haber rebajado la deuda que tenía la ciudad de un 126% a un 92%, nos permite ir a endeudamiento privado, a poder pedir dinero a bancos a medio y largo plazo, y eso obviamente se nota, ¿no? Se nota en la capacidad del ayuntamiento de hacer más cosas, ¿no? ¿Se han sentado ya a negociar con PSOE y con Xunta? Bueno, en cuanto les facilitemos el borrador, será el momento, ¿no? ¿Qué calendario entonces maneja? ¿Cuándo será eso? Bueno, yo creo que la semana que viene debería estar el presupuesto en disposición de trasladárselo a los grupos para empezar a negociarlo, ¿no? Y nosotros lo que queremos dejar claro es que esta legislatura no ha terminado. Nosotros seguimos trabajando, aunque haya gente que se ha instalado ya en la campaña electoral. Nosotros estamos llevando a cabo pues acuerdos que ya gestionamos con el gobierno del Partido Popular, como por ejemplo tener fleta o todos los terrenos de la DIF, que estamos trabajando en ello, ¿no? Ya sabes que recientemente hemos conseguido que la DIF retirara el contencioso administrativo y eso nos va a permitir poder rediseñar toda esa gran área urbana. En el caso de Tenerfleta podemos actuar ya sobre el cajón sobre el que están las vías del tren, con lo cual eso en unos meses puede ser una realidad la conexión. Es decir, que nosotros lleguemos con proyectos terminados o no a las elecciones, nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último día porque es nuestra obligación, ¿no? ¿Y es optimista de cara a llegar a un acuerdo con esas formaciones políticas?
No es que sea optimista, es que hay que cambiar el tono, la forma de hacer política hoy en día. Yo creo que hay que cambiarla y tenemos que hacer todos un esfuerzo. Y yo creo que de esta legislatura a la siguiente, desde luego que va a cambiar, ¿no? Porque van a cambiar las personas, porque probablemente habrá nuevas caras y por consiguiente habrá posibilidades de tender puentes, ¿no? Yo estoy dispuesto, ya lo he dicho, ¿no? Que estoy dispuesto a tender puentes hacia las fuerzas progresistas, pero hablando de modelos, ¿no? No como en estas confrontaciones en los plenos en las que se habla de la descalificación personal, se insulta y tú más, y así no podemos seguir. Es que la situación hay que poner ya un antes y un después, ¿no? Que se hayan roto las negociaciones respecto a los presupuestos de la comunidad autónoma entre el Partido Socialista, Chunta Aragonesista y Podemos, ¿puede influir en esta negociación de los presupuestos de la ciudad de Zaragoza? Pues se supone que todo influye, pero a mí no me gusta hablar de lo que se dice a veces, que si son vasos comunicantes el gobierno municipal y el gobierno de la DGA. Yo creo que pero es evidente que sí, vamos. Pues influencia seguro que hay, ¿no? Pero bueno, nosotros como institución tenemos que trabajar, presentar unos presupuestos e intentar tirar para adelante, ¿no? Pero la gente lo necesita, ¿no? Porque es importante tener ese instrumento para poder planificar y para poder organizar un poco la vida a futuro, ¿no? Hablábamos antes de la tensión, la cierta tensión que se ha respirado todo este mandato en el Ayuntamiento de Zaragoza. Quiero que también nos comente, para que vean también los espectadores, respecto a los comentarios y escenas de miembros del equipo de gobierno que han suscitado alguna polémica. Son estos. A mí lo que diga el juez me importa un carajo. Se lo he dicho simplemente. Me importa un carajo lo que diga el juez. A mí me importa que estas 14 trabajadoras tengan un puesto de trabajo y tengan una nómina todos los días. Pues no está malo el recibo del ICA. Igual un poco más cocinado, está un poco crudo, pero igual está bueno. ¿Qué sintió el alcalde cuando vio a Pablo Híjar comerse el recibo del ICA? Bueno, pues yo creo que es una forma de llamar la atención sobre un tema que la gente está muy mosqueada, ¿no? Porque yo creo que es una tomadura de pelo el que a los zaragozanos que hemos pagado nuestras depuradoras se intente sacarnos dinero para tapar los pufos del plan de saneamiento de aguas de Aragón. Y nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo con los impuestos de lucha contra la contaminación, pero el que contamina paga. Y nosotros hemos pagado nuestras depuradoras, con lo cual hay que ser justos en eso, ¿no? Pero en cuanto a las formas, ¿comparte este tipo de expresión que hizo Pablo Híjar para decir claramente que no compartía Yo creo que es una forma de llamar la atención, lo dejaría al nivel de su respuesta personal en particular. Yo, en el ámbito, por ejemplo, de las sentencias judiciales, al hilo de lo que decía el concejal Cubero, precisamente si afirma eso es porque hay otra sentencia judicial firme en el orden laboral que deja clara cuál es la situación de las trabajadoras del 010. La sentencia que le estaba refiriendo es de lo contencioso administrativo, no es una sentencia firme y tiene una lectura en clave de cómo fue comenzado este proceso, es decir, que no incide en la situación actual. Bueno, y la actitud de este gobierno ha sido de respeto absoluto a la legalidad, de actuar conforme a las formas jurídicas y de luego respetar las sentencias judiciales, más allá de que las críticas a veces puedan ser más o menos histriónicas, ¿no? ¿Va a recurrir a Europa el ICA, el impuesto de contaminación de las aguas? Bueno, cuando yo dije de recurrir a Europa, no es que haya una vía directa de recurso a Europa, sino que de alguna forma el cómo se ha gestionado el ICA y el tipo de normativa que se ha elaborado, si Europa y la directiva europea entraran a analizar este tipo de impuesto, pues le sacaría muchos peros, ¿no? Y muchas pegas y no habría que llegar a esa situación, ¿no? Lo lógico es que hubiera un debate en profundidad en la línea de lo que ha planteado la RAPA, ¿no? El ICAR o cualquier impuesto de contaminación en el ámbito de aguas como este debería partir de un precio que se está hablando que podría ser la media nacional de lo que le cuesta el metro cúbico para que ese precio fuera referente, para que esto no sea un impuesto que ahora te trinco 20 millones de euros y dentro de poco te quito las bonificaciones y te saco 40 millones. Eso a los zaragozanos no se nos puede hacer porque se nos está reduciendo nuestra capacidad financiera para invertir en toda renovación de tuberías. Cada año deberíamos renovar un 2% de tuberías para que el 100% de las tuberías estuvieran renovadas cada 50 años. Pero eso nos exige una inversión de 7 millones de euros anuales. Hasta ahora nos han superado los 4, con lo cual quiere decir que vamos con retraso entre esos planes.
si el Gobierno de Aragón nos quiere sacar ahora 20 millones y dentro de otros años 40, ¿dónde está la capacidad financiera del Ayuntamiento para trabajar precisamente en impedir que las aguas sean objeto de contaminación, ¿no? ¿Qué va a pasar con el servicio del 010? Lo mencionaba hace unos instantes, que las declaraciones que veíamos antes de Alberto Cubero eran precisamente sobre esas dos sentencias, una que daba la razón a las trabajadoras, otra que declara nula de pleno derecho esa remunicipalización del servicio. ¿Qué va a pasar? Pues que el 010 era un servicio, no era un servicio público, lo llevaba una empresa, pero se llevaba en el ayuntamiento, se llevaba con medios propios del ayuntamiento y había una dirección de alguna forma organizativa del ayuntamiento en la prestación de ese servicio. Es decir, que quien estaba actuando en todo momento prácticamente empresario era el ayuntamiento, con lo cual un juez de lo laboral ha dicho, obviamente, esas trabajadoras son del ayuntamiento. Eso ya con independencia de cómo a futuro se conviertan o no en trabajadoras fijas y acceden a una posición en función de méritos y capacidad. Pero el 010 ahora le está resultando, no solo están cobrando todos los meses las trabajadoras, es uno de los servicios mejor valorados por la ciudadanía, sino que estamos ahorrando dinero en el 010 y estamos mejorando porque está habiendo un servicio, se ha implementado un servicio de atención a personas sordas. Es decir, que en este caso la internalización de un servicio con medios propios del ayuntamiento ha supuesto ahorro de costes, mejora de condiciones laborales y mejora de la calidad del servicio. Esos son los criterios para poder asumir como propio un servicio. Esto de las municipalizaciones no es un mantra, no es una cuestión ideológica, sino es cómo gestionamos mejor los servicios públicos en favor de la ciudadanía. Alcalde, hemos hablado de pasado, hemos hablado de presente, vamos a hablar de futuro. Bien. ¿Qué va a pasar con Pedro Santisteve? ¿Quiere ser el candidato de Zaragoza en Común para las próximas elecciones municipales? Sí, hemos comprobado que 4 años, pues para girar un poco el rumbo de una nave como el Ayuntamiento, con muchos problemas de envejecimiento de plantilla, del estado de las finanzas tal y como lo encontramos, pues yo creo que hemos hecho un gran cambio porque hemos definido estratégicamente cantidad de temas, el plan de lucha contra la pobreza infantil, el plan de movilidad urbana, el plan de vivienda, con esa inversión que vamos a recuperar el 50% del patrimonio de vivienda social, lo vamos a rehabilitar con 70 millones de euros de inversión con el Banco Europeo de Inversiones, cerca de 1.500 puestos de trabajo. Es decir, que estamos generando el plan de atención también a personas mayores, de intervención con personas mayores, que nos preocupan mucho y que ya habéis visto que en esta legislatura hemos introducido criterios de atención con la policía local y personal sociosanitario para supuestos de caídas, mejorando el trabajo en los centros cívicos en el envejecimiento activo con una oferta de muchos más talleres. Estamos hablando incluso de poner detectores de humo, es decir, una atención específica para las personas mayores. Yo creo que le estamos dando la vuelta a la ciudad como un guante, ¿no? Se habrá visibilizado o no, pero se han marcado unas líneas de trabajo que yo creo que requieren que el esfuerzo que hemos hecho de alguna forma lo culminemos, ¿no? Y necesitamos 4 años más para decirle a la ciudadanía que gente honrada, trabajando con plena honestidad y limpieza hacia la ciudadanía, pues libera muchas energías y recursos para cambiar la ciudad. Y nosotros creemos en la ciudad, queremos a Zaragoza y a sus vecinos, y yo creo que Zaragoza se merece también el que la pongamos ahí en Europa, ¿no? Que es lo que necesitamos. Dice que necesitan 4 años más, pero usted quiere ser la cabeza de lista. Ya sabe por qué le pregunto, porque se había apuntado que Violeta Barba también podía disputar ese número 1 al Ayuntamiento de Zaragoza. Yo no tengo ningún problema en que el que quiera concurrir a unas primarias se concurra, ¿no? La democracia está para eso y que salga el mejor, ya está, ¿no? Yo no tengo ningún problema. ¿Ha hablado con Violeta Barba y con Nacho Escartín en los últimos días? Sí, bueno, yo he hablado habitualmente, ayer los vi a los dos también, que nuestras relaciones personales son estupendas y lo que tengamos que decirnos nos lo contamos, pero con total normalidad, no hay ningún problema. En cualquier caso, el alcalde estará disputando esas primarias para el Ayuntamiento de Zaragoza. El compromiso con la ciudadanía de Zaragoza en Común fue ese, ¿no? de volcarnos porque la ciudad y las instituciones están al servicio de los ciudadanos y de los zaragozanos que necesitaban, yo creo, que un cambio en la clase política, ¿no? Muy rápido, antes de irnos, ¿algún anuncio para el debate sobre el estado de la ciudad de jueves y viernes? Bueno, anuncios va a haber unos cuantos. A mí lo que me interesaría es que nos centremos en argumentos, en debates racionales y en ver si descubrimos cuál es el modelo de ciudad que tienen los demás grupos municipales, porque a lo largo de estos años no hemos llegado a entreverlo.
hablamos de pues en el callejero municipal, por ejemplo, ¿no? El feminizar el callejero, ahora que el decreto de la DGA plantea el eliminar los restos que pueda haber de nombres franquistas. Está la ordenanza acústica que te he comentado, la ordenanza de patinetes que se va a aprobar ahora recientemente. Bueno, yo creo que va a ir un poco también en línea de movilidad, también va a haber cosas, ¿no? Pues estaremos pendientes de ese debate que será jueves y viernes de esta semana en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias por visitar el plato de Buenos Días, Pedro Santisteban. Muchas gracias.